Soy Nova. Y yo soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. Hoy comenzamos con la capa de lanzamientos, Codex 0.132 y Claude Code 2.1. Ambos lanzamientos se trata de hacer el trabajo de agentes más programable, más observable, y menos propenso a fallar silenciosamente cuando una sesión se extiende más allá de un solo prompt. Luego avanzamos a través de la capa del navegador y de agentes administrados. Google puso Gemini 3.5 Flash en disponibilidad general e introdujo agentes administrados en la API de Gemini. Chrome publicó WebMCP como un contrato de herramienta nativo del navegador. Google AI Studio ganó un camino de construcción más amplio a través de la integración con Workspace, exportación de Antigravity y generación para Android. Chrome DevTools para agentes le da a los agentes de codificación un carril de verificación en el navegador. Y GitHub está moviendo Copilot Business y Enterprise a GPT 5.3, Codex como modelo base. El hilo conductor es práctico. Los stacks de agentes están obteniendo mejores planos de control. Mejores superficies de autenticación. Mejor inventario de sesiones. Mejor actuación del navegador. Mejor verificación. Mejores valores por defecto de modelos empresariales. Ninguno de esos es solo un titular. Cambian como los constructores cablean sistemas reales que necesitan ejecutarse, reanudarse, observarse y recuperarse. Así que nos mantenemos en los cambios concretos: autenticación de SDK, reanudación limitada por esquema, son de agente en vivo, IDS de rastreo, entornos aislados administrados, herramientas declaradas por el navegador, verificación de páginas renderizadas y gobernanza de modelos. Lectura de lanzamientos de Agente Stack. Los nuevos lanzamientos de Codex y Claude Code fortalecen la automatización, la observabilidad y el control de sesiones en vivo. Empecemos con Codex porque este lanzamiento mueve el SDK de Python de ser una forma delgada de llamar a un modelo a algo que puede participar en automatización real. El cambio más grande de Codex es la autenticación de primera clase del SDK de Python. Un cliente Python ahora puede manejar inicio de sesión con API Key, inicio de sesión con navegador de ChatGPT, inicio de sesión con código de dispositivo, inspección de cuenta y cierre de sesión. Eso importa porque mucho trabajo útil de agente no empieza dentro de un terminal. Empieza dentro de un notebook, un portal interno, un trabajo de SEI, una acción de dashboard, o un servicio pequeño que necesita lanzar un turno controlado de Codex. Antes de que ese tipo de superficie de autenticación exista en el SDK, los constructores tienden a envolver el CLI, raspar el estado de autenticación local, o crear transferencias únicas que son frágiles ante cambios de cuenta. Poner el ciclo de vida de inicio de sesión y cuenta en el cliente Python significa que el programa que lanza el agente también puede ser dueño del límite de autenticación. Eso es más limpio para herramientas hospedadas, trabajos reproducibles, y cualquier cosa donde un operador necesita saber que cuenta realmente ejecutó el trabajo. La API de turnos también se vuelve más programable. Los turnos de solo texto pueden pasar un string plano, lo cual elimina fricción para automatizaciones pequeñas. Las ejecuciones basadas en handles ahora devuelven un objeto turn result más rico con elementos recopilados, tiempos y uso. Ese objeto de retorno es importante. Permite que el código de orquestación pregunte qué pasó, cuánto tiempo tomó, qué artefactos vinieron de vuelta, y cómo se vio el uso sin analizar salida del terminal o adivinar desde los logs. Esa es la diferencia entre un agente como ayudante interactivo y un agente como componente en un flujo de trabajo. Si un trabajo nocturno de salud del código le pide a Codex inspeccionar un repositorio, el paso downstream necesita hechos estructurados, el resumen, los archivos cambiados, el resultado de las pruebas, el uso de tokens, quizás un presupuesto de tiempo. Un turn result más rico le da al código llamador un objeto propio para bifurcar en lugar de una pared de texto. El otro cambio de Codex que vale la pena subrayar es la reanudación limitada por esquema. El CLI ahora soporta código exec resume con un esquema de salida. Ese es un puente muy específico pero muy útil. Reanudación significa que el agente conserva el contexto que hizo la sesión valiosa. Esquema de salida significa que la respuesta final todavía tiene que volver como JSON validado u otra estructura limitada. Las automatizaciones de larga duración usualmente quieren ambas. Si reanudas una sesión de triaje, quieres el contexto acumulado, hallazgos anteriores, decisiones, caminos fallidos, bloqueadores conocidos.
Pero si ese triaje está alimentando un dashboard o un sistema de tickets, el resultado no puede ser prosa de forma libre. Necesita campos. Severidad. Estado. Responsable. Acción siguiente. Confianza. La reanudación limitada por esquema permite que un flujo de trabajo conserve memoria sin sacrificar la legibilidad máquina. Este lanzamiento de codecs también fortalece la ruta remota. El registro de ejecutores remotos puede usar la autenticación estándar de codecs en lugar de una ruta de credenciales de registro separada. Las sesiones remotas obtienen kPa-libres de WebSocket, lo cual importa para ejecuciones largas que de otra manera se verían inactivas o desconectadas. Los diffs relativos al repo vuelven, lo cual hace que los parches remotos sean más fáciles de leer y aplicar en el contexto del proyecto real. También hay una corrección de contexto visual. Los turnos de AppServer preservan la fidelidad de imagen solicitada, incluyendo imágenes locales de resolución original, a través de entradas de usuario y herramientas productoras de imagen. Eso suena nicho hasta que estás depurando una regresión de UI, leyendo un gráfico diminuto, inspeccionando una captura de pantalla, o verificando un artefacto visual generado. El cambio de baja resolución en el contexto de imagen cambia la respuesta. Preservar la fidelidad solicitada hace que el razonamiento visual de la gente sea menos con pérdida. Y los cambios de control de bucle valen la pena mencionar porque afectan el costo. Las continuaciones de meta ahora se detienen cuando golpean límites de uso o bloqueadores repetidos. Un agente que sigue intentando después de estar trabado es costoso y usualmente peor que inútil. Quema tokens, escribe lows ruidosos, y puede cavarse en un camino equivocado. Ponerle freno a los bloqueadores repetidos es una característica de confiabilidad en runtime. La prueba práctica de actualización de codecs es clara. Prueba inicio y cierre de sesión de Python. Prueba un turno de solo texto. Inspecciona los campos de turn result. Reanuda una sesión con un esquema de salida y confirma que la salida se valida. Ejecuta una sesión remota lo suficiente para verificar el comportamiento de kPa-libre de WebSocket. Pasa imágenes de resolución original a través de un turno de AppServer si el trabajo visual importa para tu stack. La actualización de Cloud ECU es una forma diferente de lanzamiento. Es más pequeña que la anterior, pero aterriza en las superficies de operador que los equipos necesitan cuando ejecutan agentes en vivo: inventario, trazabilidad, inspección de plugins, contexto de línea de estado, follows de hooks y endurecimiento de permisos. Empieza con Cloud Agents Son. La vista del agente ya no es solo una interfaz de terminal. Se convierte en un inventario programable. Dashboards, helpers, debmooks, barras de estado, watchdogs y procesos supervisores pueden consultar sesiones activas de Cloud sin analizar texto de TUI. Eso cambia cómo construyes alrededor del runtime. Un humano puede mirar una terminal y ver que está ejecutándose. Un sistema necesita JSON. Necesita IDS, estado, conteos de entrada en espera, y suficiente estructura para decidir si una sesión está saludable, bloqueada, obsoleta, o esperando a una persona. El título de la terminal ahora mostrando conteos de entrada en espera apunta en la misma dirección. El trabajo en segundo plano debería ser visible incluso cuando la interfaz completa no está frente a ti. La actualización de tracing es aún más importante para equipos que usan subagentes en segundo plano. Los spans de herramientas de Cloud Code ahora incluyen agent-id y parent-agent-id, y el parenting de trace está corregido para que los spans de subagentes en segundo plano se aniden bajo el span de herramienta agente que los despachó. Eso le da a los sistemas de observabilidad un árbol de linaje real. Sin esa línea de descendencia, un trace puede decirte que una llamada a una herramienta fue lenta, pero no que worker en segundo plano la causó o que sesión padre lanzó ese worker. Con IDS de agente y IDS padre, puedes reconstruir la cadena: sesión principal, agente despachado, herramientas anidadas, resultado. Para cualquier equipo con trabajo distribuido de agentes, eso es la diferencia entre un trace útil y un pile de spans desconectados. El JSON de la línea de estado ahora incluye información del repositorio y pull request de GitHub cuando se detecta. Suena como decoración de terminal, pero es un contexto de runtime útil. Un prompt local, un monitor externo o una barra de estado pueden mostrar en qué repo y PR está operando el agente sin tener que ejecutar un probe separado a GitHub cada vez. En un workspace multirepo, eso reduce la confusión accidental.
El descubrimiento de plugins también se vuelve más seguro. Las pantallas de Discover y Browse de plugins ahora previsualizan comandos, agentes, skills, hooks, servidores MCP y servidores LSP antes de la instalación. Eso importa porque los plugins no son solo temas o fragmentos. Pueden contribuir comportamiento de runtime, servidores de herramientas, hooks y capacidades de agente. Ver lo que un plugin aporta antes de que entre al entorno es tanto una mejora de seguridad como una mejora de ergonomía. La corrección de permisos es la que haría que cada equipo probara. Claude Code arregló un bypass donde las asignaciones de variables simples a variables de entorno que no estaban en la lista de permitidos en comandos base autoaprobaban. Los permisos de shell a menudo se enfocan en el nombre del comando, pero las variables de entorno pueden redirigir herramientas, alterar comportamiento de autenticación, filtrar datos, cambiar rutas de ejecución o hacer que un comando opere contra un servicio diferente. Eso es un límite real. Si una política dice que una acción de shell necesita aprobación, no puede aprobar accidentalmente la misma acción porque la parte peligrosa se contrabandea a través de una asignación de entorno. Después de actualizar, prueba una asignación de variable inofensiva que no esté en la lista de permitidos y confirma que aparece el prompt. Los sistemas de permisos solo son confiables cuando los casos extraños se comportan como los obvios. Otras correcciones de Claude Code mejoran la confiabilidad día a día. Los comandos las de prompts MCP ahora muestran uso con argumentos faltantes en lugar de errores crudos de validación del servidor. Redimensionar y refocusar ya no congelan el spinner y el tiempo transcurrido. Los hints de resumen de Windows PowerShell usan el separador correcto. El push-to-talk de voz funciona en el panel de respuesta de la vista del agente. Las listas de tareas se renderizan en orden estable. Los nombres de agent teams con caracteres no ASCII ya no envenenan los headers de API. READ también se vuelve más resiliente. En lugar de fallar completamente cuando un archivo completo desbordaría el presupuesto de tokens, puede devolver una vista parcial truncada. Ese es un mejor modo de falla para los agentes. El modelo obtiene contexto útil y una señal de que existe más, en lugar de un fallo total de la herramienta. Los shells bifurcados también detienen los loops de auto-reinvocación infinita, que es exactamente el tipo de pequeña protección que evita que una sesión desperdicie mucho trabajo. Juntando los dos releases, la forma es clara. Codex se está volviendo más programático, aus de SDK, terms de string, turn result, resume con restricciones de esquema. Claude Code se está volviendo más observable y gobernable, inventario de agentes en JSON, IDS de trace, previews de plugins, contexto en línea de estado y comportamiento de permisos de shell más fuerte. La recomendación para builders es actualizar deliberadamente. No solo instalar y seguir adelante. Construye una pequeña pasada de validación, un flujo de aus de SDK de Codex, un resumen con restricciones de esquema, una ejecución de kepalibre remoto, una consulta JSON de Live Agent de Claude, una inspección de trace con IDS de agente padre e hijo, una verificación de preview de plugin y un prompt de permiso de variable de entorno. Si esos pasan, las nuevas superficies de runtime no solo están disponibles. Son usables en tu stack. Una forma útil de pensar sobre estos dos releases es que separan la conveniencia interactiva del control desplegable. Un asistente interactivo puede tolerar un poco de ambigüedad. Una tarea de agente desplegada no puede. Necesita una cuenta conocida, un modelo conocido, una sesión conocida, una forma de salida conocida y un límite de permiso conocido. Codex está mejorando el lado de cuenta y salida. Claude Code está mejorando el lado de sesión en vivo y observación. Eso importa cuando construyes herramientas internas alrededor de agentes. Supón que un ingeniero de soporte hace clic en un botón que le pide a Codex inspeccionar una prueba de integración que falla. El botón no debería depender de cualquier estado de aus de terminal que exista en una laptop de desarrollador. Debería autenticar intencionalmente, ejecutar una solicitud acotada, capturar una respuesta estructurada y guardar suficientes métricas para depurar después. Los nuevos cambios de aus de SDK y turn result hacen esa construcción más limpia. O suppose que un equipo despliega varias sesiones de Claude Code para mantenimiento de repos en segundo plano. Un supervisor debería poder listar sesiones, detectar cuáles están esperando input, conectar los pans de trace de vuelta a la solicitud padre y mostrar en qué repositorio o pull request de GitHub está tocando cada sesión. El inventario JSON, el conteo de abite input en terminal,
los IDS de agente, los IDS padre y el contexto de línea de estado todo soporta ese patrón de despliegue. La prueba práctica es si estas características reducen el pegamento personalizado. Si tu dashboard local de estatus se convierte en una simple consulta JSON en lugar de un scrapeo de terminal, eso es una mejor construcción. Si tu automatización puede hacer resumen de un thread de codex y aún así devolver salida validada por esquema, eso es una mejor construcción. Si un preview de plugin muestra los hooks y servidores MCP antes de la instalación, eso es una construcción más segura. El valor del release está en esas superficies más pequeñas volviéndose lo suficientemente aburridas como para confiar. Y cuando envías sistemas de agentes, aburrido no es un insulto. Aburrido significa que la ruta de AUS es explícita, la forma de respuesta es verificable, la sesión se puede encontrar, el trace se puede seguir, el prompt de permiso se dispara y un loop atascado se detiene. Esas son las propiedades que permiten a los equipos usar agentes como infraestructura en lugar de tratar cada ejecución como un experimento único. Google lanza Gemini 3.5 FlashGuy Managed Agents en la Gemini API. El release del modelo importa, pero el control plane de Managed Agent es el cambio más estructural para los builders. Gemini 3.5 Flash entrando en disponibilidad general le da a los desarrolladores un lane de modelo rápido para loops de agentes. Los runtimes de agentes son sensibles a la latencia. No solo responden un prompt. Planean, llaman una herramienta, observan, revisan, llaman otra herramienta y repiten. Un modelo lo suficientemente rápido para loops repetidos de tool planning y lo suficientemente capaz para tareas de coding cambia lo que puedes poner dentro de una sola interacción antes de que la experiencia del operador se sienta lenta. Pero Managed Agents es el movimiento de plataforma más grande. La Gemini API ahora puede provisionar un agente impulsado por el harness de Antigravity, darle un entorno Linux aislado, dejarlo razonar, usar herramientas, ejecutar código y luego hacer resumen de interacciones de seguimiento con archivos y estado intactos. Eso convierte la ejecución de agentes hospedados en una superficie de API. La frase clave es estado intacto. Mucho del trabajo de infraestructura de agentes no se trata del modelo. Se trata de todo alrededor del modelo, asignación de sandbox, persistencia de filesystem, límites de ejecución, acceso a herramientas, logs, handover entre terms y limpieza. Si una interacción manejada puede preservar archivos y estado a través de llamadas de seguimiento, entonces Google está ofreciendo parte de esa capa de harness como servicio. Eso cambia la pregunta de build versus buy. Si tu agente necesita ejecución de código, estado de archivos y continuidad multiturn, no tienes que empezar construyendo un pool de sandbox, una capa de persistencia y un protocolo de harness desde cero. Puedes usar la Interactions API como el control plane, personalizar el agente con instrucciones y markdown skills y ver si la carga de trabajo encaja en un entorno aislado hospedado. El trade-off es control. Los Managed Agents reducen fricción de infraestructura, pero el límite de ejecución es el entorno hospedado de Google. El self-hosting mantiene más control sobre rehachabilidad de red privada, reglas de filesystem, secrets, observabilidad y política custom. No hay respuesta universal. La respuesta correcta depende de lo que el agente esté tocando. Para prototipos, tareas de herramientas delimitadas, experimentos de código y cargas de trabajo donde un entorno Linux alojado es aceptable, los agentes administrados pueden eliminar mucho del trabajo de pegamento. Para tareas que necesitan acceso a red interno, reglas de sandbox personalizadas, credenciales sensibles o integración profunda de herramientas locales, un arnés autoalojado sigue siendo la opción predeterminada más segura. La relación con Antigravity es importante porque sugiere la forma prevista de Google. Antigravity no es solo un modelo de chat, es un arnés para trabajo agentivo. Llevar ese comportamiento de arnés a la API significa que el producto de agente administrado está orientado al ciclo completo, razonamiento, herramientas, ejecución de código, archivos e interacciones de seguimiento. Eso es mucho más que un endpoint de modelo con un parámetro de llamada de herramientas. El camino de evaluación para los constructores debe ser concreto. Crea una interacción administrada con una tarea pequeña que produzca archivos. Haz seguimiento y confirma que el estado del archivo sigue ahí. Agrega una habilidad de Markdown y verifica que el agente realmente la use. Ejecuta una tarea de código e inspecciona qué evidencia de ejecución obtienes de vuelta. Mide la latencia en varios bucles de herramientas, no solo en un prompt.
Y verifica dónde están los límites de registros, archivos y limpieza. Los puntos de vigilancia son la semántica del estado y la visibilidad. Si un agente conserva archivos, necesitas saber por cuánto tiempo, bajo qué identidad, con qué cuota, y cómo funciona la eliminación. Si un entorno alojado ejecuta código, necesitas saber qué acceso a red existe, qué instalación de paquetes permite, qué secretos se pueden pasar, y cómo se representan los errores. Lo administrado es útil solo cuando el límite es legible. Así que el titular no es simplemente que Gemini 3.5 Flash ahora esté disponible. La historia más grande es que Google está convirtiendo la ejecución agentiva alojada y con estado en una superficie de desarrollo de primera clase. Eso ejerce presión sobre cada arnés autoalojado y cada plataforma de agentes en la nube para que expliquen exactamente dónde son más fuertes: control, privacidad, costo, alcanzabilidad local, observabilidad o velocidad. El mejor primer caso de uso no es el más sensible. Elige una tarea de construcción delimitada donde el agente pueda crear o modificar activos temporales del proyecto, ejecutar código e informar sin tocar recursos de red privada. Eso te da una lectura clara de la latencia, el comportamiento de las herramientas, la retención de estado y los informes de falla. Si el entorno administrado maneja eso bien, avanza a una tarea ligeramente más realista. No empieces con credenciales de producción. También observa cómo el agente administrado maneja el progreso parcial. Una tarea de agente seria rara vez se exits en un arco limpio. Instala un paquete, escribe una pequeña prueba, encuentra un problema de permisos, cambia de enfoque y deja evidencia detrás. La pregunta útil es si la interacción de seguimiento puede retomar desde ese estado exacto sin obligar al constructor a reconstruir lo que sucedió. Si puede, el entorno administrado comienza a sentirse como un banco de trabajo real en lugar de una llamada API sin estado. También hay una pregunta de optimización de costos. Los modelos rápidos cambian el patrón de construcción porque los desarrolladores están más dispuestos a ejecutar bucles de herramientas repetidos. La ejecución administrada lo cambia de nuevo porque la plataforma está proporcionando cómputo alrededor del modelo. Los constructores deben medir toda la tarea, latencia del modelo, tiempo de ejecución de código, sobrecarga de configuración, intentos fallidos y limpieza. El prompt más barato no siempre es la ejecución de agente completada más barata. Chrome Web MCP le da a los agentes de navegador un contrato de herramientas explícito. Esta es una de esas propuestas que suena técnica y estrecha, pero ataca un modo de falla muy común: agentes de navegador adivinando lo que una página puede hacer a partir de píxeles. Estructura DOM y etiquetas de accesibilidad. WebMCP permite que una página exponga herramientas estructuradas a través de JavaScript o formularios HTML anotados. Esas herramientas llevan entradas y salidas de JSON Schema, pueden compartir estado de página y ejecutarse visiblemente en el contexto del navegador del usuario. El agente no tiene que inferir cada acción desde la interfaz de usuario. La página puede decir explícitamente: aquí hay una herramienta, aquí están los campos, aquí está el esquema, aquí está la forma del resultado. Eso es un cambio de confiabilidad. La actuación por píxeles y DOM es flexible, pero es ambigua. Una etiqueta de botón podría ser vaga. Un formulario podría requerir estado oculto. Un flujo de múltiples pasos podría depender de validación que no es obvia hasta que un clic falla. Cada clic inferido es una oportunidad para que el agente elija el elemento equivocado o malinterprete la acción. WebMCP mueve las acciones de alto valor a un contrato. Un sitio de viajes podría exponer una herramienta de reserva de múltiples ciudades. Una aplicación de soporte podría exponer una herramienta de diagnóstico. Una página de configuración podría exponer un comando seguro de verificación. Una página de pago o cuenta podría exponer una acción de actualización estructurada con confirmación. El agente aún opera en el navegador, pero está llamando herramientas declaradas en lugar de adivinar desde el diseño. El modelo de seguridad importa. WebMCP está controlado por una política de permisos de herramientas. El valor predeterminado es con textos de nivel superior del mismo origen. Los iframes de origen cruzado están deshabilitados a menos que opten por usar allow igual a tools. Las acciones sensibles pueden requerir interacción del usuario con un diálogo de confirmación. La herramienta se ejecuta en una página o view visible, no como una ruta de entrada trasera sin cabeza por defecto. Esa ejecución en contexto de navegador visible es una propiedad de confianza.
El usuario puede ver el sitio, la marca, el estado de la página y el límite de confirmación. También significa que WebMCP no es un reemplazo para cada sistema de automatización sin cabeza. Está orientado a la asistencia de agentes en un contexto de navegador real donde las capacidades declaradas por la página pueden hacer la actuación más confiable. La división declarativa versus imperativa también es útil. Las anotaciones declarativas permiten que los formularios HTML expongan comportamiento similar a herramientas sin una gran integración de JavaScript. Las API imperativas permiten que aplicaciones más ricas registren herramientas programáticamente. Ambos caminos apuntan hacia la misma meta, descubrimiento de herramientas con entradas y salidas tipadas. SonSchema es la pieza que soporta la carga. Le da al modelo y al arnés un contrato preciso, campos requeridos, valores permitidos, tipos y forma del resultado. Eso reduce la cantidad de interpretación del lenguaje natural en el límite más propenso a fallas. Si una herramienta devuelve errores estructurados, el agente puede recuperarse de manera más controlada. El camino de prueba del constructor es directo. Elige una acción de navegador de alto valor que un agente actualmente realiza a través de clics. Agrega una herramienta WebMCP o una notación de formulario declarativa. Define un esquema estricto. Prueba con la extensión Model Context Tool Inspector. Confirma que la herramienta devuelve éxito estructurado y falla estructurada. Luego prueba el comportamiento de confirmación para acciones sensibles. El punto de vigilancia es la portabilidad. WebMCP está propuesto con tiempo de prueba de origen en Chrome 149. Todavía no es un estándar finalizado entre navegadores. No hagas que toda tu experiencia de usuario de agente dependa de esto inmediatamente. Mantén los contratos pequeños, envuélvelos alrededor de las acciones que ya son dolorosas, y trata la implementación como una capa de confiabilidad que puede crecer a medida que el soporte de navegador madure. La dirección importante está clara, sin embargo. Los agentes de navegador no deberían tener que redescubrir la misma semántica de página cada vez. Si una aplicación web conoce la forma segura y estructurada de realizar una acción, debería poder exponer esa acción directamente a un agente bajo un límite de permisos. WebMCP es la propuesta de Chrome para ese contrato. El objetivo más útil de WebMCP generalmente no es la transacción más grande del sitio. Es una acción repetida con un esquema claro y una ruta de recuperación clara. Por ejemplo, ejecutar diagnósticos, exportar un informe, crear un borrador de registro, buscar en un catálogo interno o validar un formulario antes de enviarlo. Esas son buenas herramientas de agente porque la entrada puede estar delimitada y la salida puede verificarse. Un constructor también debería diseñar para la negativa y la reparación. Si la página no puede realizar la acción, la herramienta debe devolver un error estructurado que el agente pueda entender: campo faltante, valor inválido, permiso requerido, confirmación requerida, sesión expirada. Eso es mucho mejor que dejar que el modelo interprete un banner rojo en algún lugar de la página. Los buenos contratos de herramientas hacen que el fracaso sea legible. Aquí es donde WebMCP puede hacer que los agentes de navegador se sientan menos frágiles. El agente aún puede usar la interacción normal del navegador cuando necesita explorar. Pero para acciones de alto valor, la página puede ofrecer una ruta declarada. Explora con el navegador. Actúa a través del esquema. Confirma de forma visible cuando la acción es sensible. Ese es un patrón de construcción más limpio que pedirle a un modelo que navegue por un flujo crítico para el negocio solo con intuición visual. Google AI Studio convierte las apps de Workspace, la exportación de Antigravity y la generación de Android en un solo ciclo de construcción. Empieza con la integración de Workspace. Las apps generadas pueden conectarse a las APIs de Workspace, lo que significa que los prototipos ya no están limitados a datos de prueba o demos aisladas. Una app generada puede trabajar contra Docs, Sheets, Mail, Calendar u otras superficies de Workspace, dependiendo de los alcances y la ruta de producto que Google exponga. Eso es poderoso e inmediatamente eleva la barra de gobernanza. Los datos de Workspace son datos organizacionales reales. Las apps generadas necesitan revisión explícita de alcances OAuth, límites de usuarios de prueba y una transferencia clara de credenciales de prototipo a credenciales de producción. El valor no es que AI Studio haga eso mágicamente seguro.
El valor es que el prototipo puede llegar al flujo de trabajo real antes, así que la revisión de seguridad también tiene que happen earlier. La exportación de Antigravity es la pieza de continuidad. Muchos constructores de apps de IA golpean el mismo muro, el prototipo es interesante. Pero en el momento en que necesitas trabajo de ingeniería real, dejas el contexto original atrás. Exportar el estado del proyecto a Antigravity le da al entorno de codificación agéntica más del punto de partida. Eso puede reducir el paso incómodo de reconstrucción entre la demo y la implementación. El modo de construcción móvil extiende la misma idea. AI Studio puede generar apps nativas de Android, ejecutarlas en un emulador de Android en el navegador, usar flujos de ADB para dispositivos y publicar en el Play Internal Test Track. Ese es un camino mucho más amplio que genera una app web y buena suerte. Llega al ciclo normal de desarrollo móvil: construir, ejecutar, probar, distribuir internamente, iterar. Para los constructores, el cambio significativo no es que cada app deba generarse de esta manera. Es que los puntos de transferencia se están moviendo. Un prototipo puede comenzar en AI Studio, tocar datos de Workspace, moverse a Antigravity para trabajo de codificación más profundo y continuar hacia una pista de prueba de Android sin forzar al desarrollador a reiniciar desde un repositorio en blanco en cada etapa. El modo de fallo a evitar es tratar esto como una tubería de app terminada. Android nativo todavía necesita identidad de paquete, firma, revisión de permisos, pruebas de dispositivos, reportes de crashes, verificaciones de accesibilidad, pruebas de rendimiento y gestión de lanzamientos. Las apps de Workspace todavía necesitan revisión de AUS y claridad en los límites de datos. El camino generado hace que la primera versión sea más rápida, no que las obligaciones de producción desaparezcan. La evaluación práctica es simple. Construye una pequeña app respaldada por Workspace. Expréstala a Antigravity y verifica cuánto estado sobrevive. Genera la versión de Android. Ejecútala en el emulador. Envíala a un carril de prueba interno. Luego mide lo que todavía tuvo que hacerse a mano: alcances de AUS, firma, correcciones de layout, validación de datos y endurecimiento para producción. Si esas transferencias son buenas, AI Studio se convierte en más que una herramienta de prompta demo. Se convierte en un taller de trabajo de apps en etapa temprana que lleva contexto a la codificación y pruebas móviles. Ese es un cambio real en el flujo de trabajo del desarrollador. El efecto de segundo orden es sobre los roles de equipo. Un constructor de productos puede acercarse más a un prototipo funcionando antes de entregárselo a ingeniería. Ingeniería puede recibir más contexto que una captura de pantalla y una solicitud de característica vaga. Seguridad puede revisar alcances y acceso a datos antes porque la app generada toca superficies reales antes. Los testers móviles pueden ver una construcción nativa antes en lugar de esperar por un puerto separado. Eso no elimina el criterio de ingeniería. Cambia dónde entra el criterio. El constructor todavía tiene que decidir qué partes generadas son descartables, cuáles deben endurecerse y cuáles deben reescribirse. El artefacto útil no es solo el código. Es la intención capturada, las decisiones de API, la forma de la UI, el comportamiento móvil y los supuestos de integración que sobreviven a la transferencia. Para cualquiera que construya herramientas internas, eso es valioso. Las apps internas a menudo mueren en el hueco entre una demo útil y el trabajo tedioso requerido para hacerla real. Si AI Studio puede llevar un prototipo respaldado por Workspace a Antigravity y luego a pruebas de Android, estrecha ese hueco. La decisión de despliegue todavía pertenece al equipo, pero el camino de la idea a la construcción testeable se acorta. Chrome DevTools para agentes le da a los agentes de codificación un carril de verificación de navegador. Esto es adyacente a WebMCP, pero resuelve un problema diferente. WebMCP se trata de una página declarando herramientas. DevTools para agentes se trata de permitir que un agente de codificación inspeccione la página real que acaba de cambiar. Esa distinción importa. Un agente de codificación puede editar el archivo correcto, pasar una prueba unitaria y aún así enviar una interfaz rota. La página puede tener un error de consola, una solicitud de red fallida, un traslape de layout, un problema de breakpoint móvil, un problema de accesibilidad o una regresión de Lighthouse. El código fuente solo no prueba que la experiencia del usuario funciona. DevTools para agentes apunta hacia un ciclo donde el agente puede lanzar o adjuntar a un navegador administrado, inspeccionar el estado de la página renderizada, emular tamaños de viewport, emular geolocalización,
Depurar una sesión activa de Chrome y ejecutar flujos de trabajo de Lighthouse. Eso le da a la gente evidencia del runtime, no solo del sistema de archivos. La transferencia del navegador administrado es importante porque el trabajo de frontend está lleno de supuestos ambientales. El servidor de desarrollo local, la ruta, el viewport, los permisos, las cookies, la geolocalización, el comportamiento de red y la consola del navegador todos importan. Un agente de solo código a menudo los pasa por alto. Un agente consciente del navegador puede verificarlos directamente. La emulación responsive es un buen ejemplo. Una captura de pantalla de escritorio puede verse perfecta mientras el layout móvil es inutilizable. Si un agente puede cambiar viewports, inspeccionar la página y capturar evidencia, puede atrapar problemas antes de que un revisor humano abra un teléfono y encuentre controles superpuestos. La emulación de geolocalización importa para búsqueda local, mapas, entrega, viajes, cumplimiento y cualquier app donde la ubicación cambie lo que muestra la UI. La automatización de Lighthouse agrega una superficie de auditoría estructurada. No es toda la verdad, pero da señales repetibles para rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas y SEO. Para un agente las señales repetibles son útiles porque pueden convertirse en puertas: haz el cambio, ejecuta la auditoría, corrige la regresión obvia, reporta la puntuación y los problemas restantes. La recomendación general para los constructores es que los agentes de frontend deben ser evaluados con evidencia renderizada. Si la tarea cambia la interfaz de usuario, el agente debe ejecutar la aplicación, inspeccionar la página y verificar al menos una viewport relevante. Cuanto más estable se vuelva la integración con DevTools, menos aceptable es que un agente afirme que un cambio de interfaz está terminado sin ver la página real. El punto a vigilar es la confiabilidad del setup. La verificación del navegador tiene partes móviles, una instancia del navegador, un servidor de desarrollo, navegación de rutas, permisos, posiblemente estado de autenticación y runtime de auditoría. El valor depende de qué tan consistentemente los agentes pueden entrar en ese ciclo entre frameworks. Pero la dirección es correcta: ediciones de código más evidencia del navegador superan a las ediciones de código solas. Una compuerta de construcción práctica para agentes de interfaz podría ser simple. Si la tarea cambia una página, el agente debe abrir la ruta, capturar el estado de la consola, revisar un viewport de escritorio y uno móvil, y reportar cualquier superposición visible, control roto o solicitud de red fallida. Si la tarea afecta el rendimiento o la accesibilidad, agregar una ejecución de Lighthouse. Ese no es un proceso de QA perfecto, pero es mucho mejor que detenerse en que las pruebas pasaron. La parte importante es que la evidencia del navegador cambia el comportamiento del agente. Cuando el modelo ve la página renderizada, puede notar que una etiqueta de botón se envuelve mal, un modal es demasiado alto, una gráfica está en blanco o un estado de carga nunca se clears. Esas no son preocupaciones abstractas de calidad. Son la diferencia entre una funcionalidad entregada y una pantalla rota. Esto también crea un artefacto de revisión mejor para los humanos. En lugar de decir que la construcción del frontend está completa, un agente puede decir que ruta abrió, que viewport verificó, que encontró Lighthouse y que parcheó después. Eso hace que el trabajo sea más fácil de confiar y más fácil de cuestionar. Para trabajo de interfaz, la confianza debe venir del comportamiento runtime observado, no de la confianza en el div del código fuente. GitHub hace que GPT-5.3 Codex sea el modelo base para Copilot Business y Enterprise. Para desarrolladores individuales, un cambio de modelo puede sentirse como una preferencia. Para organizaciones, es un evento de política y gobernanza. El modelo base importa porque moldea el comportamiento predeterminado para un gran número de usuarios. Si GPT-5.3 Codex es el base, entonces muchas interacciones de agentes de código, sugerencias y caminos de fallback comienzan desde ese modelo a menos que una política diga lo contrario. Eso cambia la calidad esperada, latencia, perfil de costos y comportamiento a través de un despliegue empresarial. El cambio de GitHub también se encuentra dentro de las compuertas de aprobación de modelos. Los administradores empresariales necesitan decidir qué modelos están aprobados, qué usuarios pueden acceder a ellos y qué sucede cuando un modelo queda en desuso. Eso convierte la selección de modelos en una superficie administrada, no una preferencia personal oculta en una herramienta local. El soporte a largo plazo hasta el 4 de febrero de 2027 es parte de esa historia.
Las empresas necesitan tiempo para validar el comportamiento de generación de código, actualizar guías internas, revisar la postura de seguridad y migrar flujos de trabajo. Un modelo puede ser técnicamente mejor y aún así requerir un plan de implementación porque miles de desarrolladores pueden depender del comportamiento anterior. Los multiplicadores de solicitudes premium son la pieza de planificación de costos. Un mejor modelo base aún puede cambiar presupuestos si modelos más pesados o caminos premium se usan más frecuentemente. Los equipos deben observar el uso real, no solo el anuncio. ¿Qué flujos de trabajo usan el modelo base? ¿Cuáles requieren solicitudes premium? ¿Qué equipos probablemente activarán caminos de mayor costo? ¿Qué flujos de trabajo antiguos dependientes de GPT 4.1 necesitan un reemplazo antes de la devaluación? El momento de la devaluación de GPT 4.1 importa porque los valores predeterminados antiguos tienen la costumbre de convertirse en dependencias invisibles. Un equipo puede no pensar que depende de un modelo hasta que desaparece y el comportamiento de revisión de código, estilo de sugerencias o rendimiento de herramientas cambia. El camino más seguro es identificar esas dependencias antes de que se cierre la ventana. La recomendación práctica es tratar esto como una migración de gobernanza. Confirmar modelos aprobados. Documentar el camino de fallback. Verificar multiplicadores de solicitudes contra el uso real del equipo. Ejecutar algunas tareas de codificación representativas antes y después del cambio. Actualizar guías internas para que los desarrolladores sepan cuándo el modelo base es suficiente y cuándo deberían elegir un modelo aprobado diferente. La señal más grande es que los agentes de codificación se están convirtiendo en infraestructura empresarial. Tienen modelos predeterminados, aprobaciones, ventanas de soporte, devaluaciones y políticas de costos. Eso es lo que sucede cuando un asistente deja de ser una novedad y se convierte en parte del pipeline de entrega de software. La migración debe medirse con tareas representativas, no solo con uso agregado. Seleccionar algunos caminos comunes de desarrolladores, escribir una prueba unitaria, explicar una función legacy, modificar un pull request, generar una migración y revisar un diff. Comparar comportamiento bajo el valor predeterminado anterior y el nuevo modelo base. Observar velocidad, corrección, estilo de código, sensibilidad de seguridad y si el asistente pide el contexto faltante correcto. Los administradores también deben separar disponibilidad de recomendación. Un modelo puede estar disponible sin ser el predeterminado. Un modelo poderoso puede estar aprobado para grupos de ingeniería senior pero no para cada camino rutinario. Un modelo con soporte a largo plazo puede permanecer disponible para estabilidad mientras el trabajo nuevo avanza. Ese tipo de política es normal en infraestructura. Los agentes de codificación ahora son parte de esa misma capa de gobernanza. Los equipos que manejen esto bien no lo enmarcarán como un solo interruptor. Tratarán a GPT 5.3 Codex como un nuevo base, luego documentarán cuándo quedarse con él, cuándo escalar a otro modelo aprobado y cuándo un modelo en desuso debe eliminarse de los hábitos locales. Eso les da a los desarrolladores un camino claro en lugar de un cambio de comportamiento sorpresivo. Juntar el episodio y la lista de acciones es concreta. Para Codex, probar aus del SDK de Python, turnos de strings planos, campos de turn result, resume con restricciones de esquema, que epalibes remotos, fidelidad de imágenes y parada del Goal Loop. Para Cloud Code, probar Cloud Agents son, IDS de agente de OpenTelemetry, anidamiento de trazas padre-hijo, campos de GitHub en la línea de estado, datos de vista previa de plugins, values de hooks y prampes de permiso de variables de entorno de bus. Para Gemini Managed Agents, probar interacciones de seguimiento con estado, persistencia de archivos, habilidades de Markdown, visibilidad de ejecución de código, semántica de limpieza y latencia sobre varios loops de herramientas. Decidir qué cargas de trabajo pertenecen a un entorno aislado hospedado y cuáles aún requieren control autoalojado. Para WebMCP, seleccionar una acción de navegador de alto valor y exponerla a través de un JSON esquema estricto. Probar tanto éxito como falla estructurada. Confirmar que acciones sensibles requieran confirmación visible del usuario. Mantener el contrato pequeño hasta que el soporte del navegador madure. Para iStudio, prueba la ruta de transferencia, datos del workspace a la app generada, exportación a Antigravity, generación de Android, ejecución del emulador, flujo de dispositivo a DB y publicación de prueba interna.
Observa los alcances de OAuth, la firma, la telemetría y el momento en que las credenciales del prototipo necesitan convertirse en credenciales de producción. Para Chrome DevTools for Agents, haz que la verificación de páginas renderizadas sea parte del trabajo de UI. Ejecuta la app, inspecciona la página real, verifica un viewport móvil, busca fallos en consola y red, y usa la Lighthouse cuando el rendimiento o la accesibilidad importen. Para Copilot Business y Enterprise, revisa las aprobaciones de modelos, los valores predeterminados de GPT-5.3, Codex, los multiplicadores de solicitudes Premium, el calendario de depreciación de GPT-4.1 y las ventanas de soporte a largo plazo. El cambio de modelo solo es limpio si la ruta de gobernanza es limpia. La conclusión principal es que la pila de agentes se está volviendo menos mágica y más operativa. Las superficies de autenticación son explícitas. Las salidas de resumen pueden estar restringidas por esquemas. Las sesiones en vivo pueden listarse como JSON. Las páginas del navegador pueden declarar herramientas. Los agentes de código pueden inspeccionar páginas renderizadas. Los asistentes empresariales tienen gobernanza de modelos. Eso es lo que parece la madurez. Los enlaces de las fuentes están en las notas del episodio. Esto es Agent Stack Daily. Soy Nova. Y yo soy Ayoy. Volveremos pronto. tobionfitnesstale.com